políticas sobre la oposición. Hay opciones, bueno, vimos en esta elección presidencial al menos 9 candidatos de oposición, pero el país, y lo decimos en función de los números, no es un tema ni personal, ni en absoluto tiene que ver con una postura en particular, pero los números muestran que el país no siente que estos sectores son oposición, no son... Porque no existen en los medios de comunicación. O sea, la construcción de María Corina Machado y Edmundo González es una construcción mediática internacional como parte de ese plan Cóndor 2.0 mediático que señala y estigmatiza cualquier alternativa de izquierdas, sea Mélenchon en Francia, Podemos en España, Petro en Colombia, Lula en Brasil. Es decir, hay un ataque concertado y los medios de comunicación en Venezuela reciben lo que expresa ese altavoz, que también es muy terrible porque vengo diciendo que María Corina Machado me recuerda a la madrastra de Blancanieves, ¿no? Donde mira un espejito que le dice: tú eres la más bella, tú eres la más bella, tú eres la más bella. Y cuando sale a la realidad se encuentra de que para la gente es más bello Nicolás Maduro que María Corina Machado, ¿no? O que Edmundo González. Claro, ¿y ella qué hace? ¿Rompe el espejo o manda manzanas envenenadas, ¿no? A ver si acaba con sus adversarios. Claro, ese espejo son los medios de comunicación donde les entrevistan, les ensalzan, les repiten cualquier cosa que ellos dicen y ellos después se pasan buena parte de la mañana viéndose a ellos mismos reflejados en todo ese abanico de medios de comunicación y al final terminan por confundir la realidad con lo que dicen los medios y después salen a la calle el 9 de enero donde planteaba María Corina Machado que iban a salir millones y salen unos cuantos, pocos cientos. Y eso también es una reflexión que vale tanto para Venezuela como para otros lugares como España. Porque el día 9, en esa acción concertada donde tenían que salir millones de venezolanos donde dijeron dijeron que esto se acabó. Se acabó otra vez, ¿no? Que cuántas veces le habrá dicho esa señora, ¿no? O esta mañana leía otra vez: ¡fuerza Venezuela, ya vamos a acabar con esto! Y dice: oiga, señora, no sea usted ya tan ridícula y tan patética, váyase a su casa y deje de molestar a la gente que está intentando gobernar y a la gente que quiere gobernar de otra manera. Pero fíjate, en España, el 9 de enero se organizó una manifestación en Madrid, una concentración, donde hay 40.000 venezolanos solamente en Madrid, ¿no? Más todos los que hay en el resto del país. Y fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que dejó morir a 7.291 ancianos en las residencias porque no tenía seguro privado. Fue el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, fue el presidente de Vox, Santiago Abascal. ¿Sabes cuánta gente había? 4.000 personas. O sea, el 10% de los 40.000 venezolanos que hay solo en Madrid. Es decir, a ese liderazgo no lo sigue ya ni siquiera esa Venezuela que tiene derecho a estar enfadada con el gobierno, al cual le puede culpar, en vez de a Estados Unidos, de haberse tenido que ir del país por culpa de las sanciones económicas. Y tiene derecho a estar enfadada esa gente y seguramente muchos están enfadados con el gobierno porque han tenido que irse del país, ya digo, por las sanciones económicas. Pero ni siquiera fueron a la convocatoria de María Corina Machado. Y por eso la idea es que los medios de comunicación tenemos que colocarlos en su lugar. Las redes sociales son tóxicas. Hemos permitido que Elon Musk se compre una red que es Twitter, como los matones en el colegio te cambian el nombre, te ponen un apodo para demostrar su poder, te rebautizan y la llama X y la ponen al servicio de Estados Unidos. ¿Y eso es legal? ¿Y eso es legítimo? O sea, Donald Trump ha ganado haciendo trampas, comprándose las elecciones gracias a que un señor se ha comprado el más potente medio de comunicación, el más influyente de los Estados Unidos. Y usted ha ganado respetando las reglas. Es como Zelensky. O sea, Zelensky de repente, como está en guerra en Ucrania, suspendió las elecciones. Suspende las elecciones, mete la cárcel, prohíbe los partidos políticos. Por cierto, cuestionaron también el tema de Venezuela. Venezuela está en guerra. O sea, la izquierda en cualquier lugar del mundo está en guerra por culpa de una derecha que ya no respeta las reglas del juego. En España, cuando emerge Podemos como fuerza política, con 5 millones de votos, crean una policía política para inventarse pruebas. Se inventan con jueces prevaricadores acusaciones. Solo una termina en la cárcel, pero ha habido decenas que se han inventado denuncias solamente para estigmatizar a Podemos. No han permitido en Francia, que ganó las elecciones Mélenchon, y el Frente Popular que gobierne. Oiga,
ustedes hacen trampas constantemente, e impiden que los países se defiendan. Es decir, ustedes pueden hacer trampas y Venezuela, que no quiere hacer trampas, que ha convocado unas elecciones cuando tenía justificación para no haberlas convocado, quieren ustedes construir un marco mediático para que la gente le diga que no se ha portado bien, ¿dónde están las actas? Desconociendo, como he dicho antes, que el Tribunal Supremo ha zanjado quién ha ganado las elecciones y que lo que buscaban ellos era una guerra de actas para impedir la juramentación. Yo creo que tenemos que dejar de ser ingenuos, porque los que son ingenuos, los que creen a los adversarios, a los depredadores, no son antepasados de nadie. Lo que les molesta de Venezuela es que no se han dejado engañar, como otros países que se retrasaron 15 años, como Rusia, cuando se disuelve la Unión Soviética, se creen las mentiras de una democracia parlamentaria vaciada, con jueces tramposos, con medios de comunicación tramposos, con un sistema financiero que te estrangula. Rusia lo compró y ahí está. Ha tenido que tardar casi 15 años en recuperar un poco la situación que tenía y el nivel de esperanza de vida que tenía, ¿no? Por tanto, yo creo que América Latina tiene que empezar a escucharse a sí misma y dejar de escuchar los cantos de sirena de Europa y de Estados Unidos. Claro, sin alejarnos de esta realidad, bueno, pero un tema también importante de la democracia es la alternancia. Y, por ejemplo, en el caso de Rusia, al igual que pudiera pensarse el caso de Venezuela, bueno, no estamos hablando de un gobierno de 6 años, estamos hablando ya de gobiernos de más de 25 años. Es decir, ¿cómo figura el tema de poder darle alternabilidad a los sistemas que además los oxigena? Claro. Porque también es un tema importante, Eso es muy ¿no? importante, pero fíjate, tenemos que entender que lo que llamamos democracias en realidad son gobiernos representativos. La democracia es lo del mundo griego, donde la gente participaba directamente. Mientras que nosotros, a partir de la Revolución Francesa, un poquito antes la Revolución Americana y un poquito antes la Revolución Inglesa de Cromwell, lo que hacemos es autorizar a los gobernantes. Y entonces, una de las cosas que plantea la Revolución Francesa es prohibir el mandato imperativo. El pueblo, si un gobernante lo hace mal, no puede decir nada. Que eso contrasta con otros países como China, donde dice, yo no tengo que autorizar a los gobernantes, que se encargue el Partido Comunista Chino. Ahora sí, si gobiernas mal, te pido cuentas. ¿No? Son diferentes países que hacen diferentes cosas. Nosotros no nos gusta el modelo chino porque venimos de otra tradición y queremos autorizar a nuestros gobernantes. Pero es que eso no basta. Y por eso, tanto en la Constitución bolivariana de Venezuela como en Ecuador, como en Bolivia, y ahora Claudia Sheinbaum en México ha dicho, hay que inyectar democracia real. Tiene que haber limitación de mandatos, tiene que haber revocatorios, tiene que haber la posibilidad de que el pueblo participe en elementos que estaban vedados, estaban prohibidos, por ejemplo, en la justicia. Están ahora acusando al México de Claudia Sheinbaum de que están inaugurando una dictadura. ¿Sabes por qué? Porque ha dicho que los jueces los tiene que elegir el pueblo. Oiga, los jueces, ¿quién los tiene que elegir? Otros jueces. En España, 1/3 de los jueces están en el Opus Dei, que es una secta religiosa oscura y con muchos intereses económicos. En España, en el Opus Dei está el 0,0000 de la población. ¿Y por qué los jueces que no se parecen a España tienen que tener un poder de elegirse entre ellos mismos? Claro. Aquí ha habido elección de jueces de paz, en México ha habido elección de todos los niveles de los jueces, eso es democracia. Y te acusan de dictadura. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la posibilidad de que el pueblo participe. Claro, la oposición, como decíamos antes, ojalá se articule para ayudar a mejorar las propuestas de este país. Pero, repito, en tanto en cuanto la oposición lo único que quiera es dinamitarlo todo, apretar el botón nuclear y que todo se desaparezca, la gente va a seguir votando un gobierno que le parece que defiende mejor sus intereses. Y, por tanto, ya digo, repito, la oposición tiene que cambiar de liderazgos. Igual tenemos que hacer una colecta popular para buscarle una asesoría a la oposición para que hagan un poquito mejor las cosas, ¿no? Porque tal y cual las están haciendo, creo que no van a ningún lado. Les recuerdo que se puso a la orden Juan Carlos Monedero hace unos días también acá en el podcast de Globovisión. Vamos a leer la participación de la audiencia. Vladimir Noguera por acá nos escribe: Chávez destruyó la comunidad andina de naciones, el bloque comercial donde Venezuela era motor. Chávez expropió más de 15.000 empresas y también dilapidó más de 34.000 millones de dólares. Chávez como presidente fue perjudicial para el país. O sea, Venezuela no estaba en el radar, Venezuela venía del Caracazo, donde el gobierno de Carlos Andrés Pérez mandó disparar contra el pueblo por seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional. Hoy a mí me hace mucha gracia gente que está por ahí y que tiene estudios superiores. ¿Por qué la gente que emigra? Porque la gente que emigra de otros lugares del mundo no tiene estudios superiores. En cambio,
ahora mismo inmigrantes venezolanos tienen estudios superiores porque aquí cambiaron las cosas, ¿no? Creo que este país se ha alfabetizado, este país ha crecido el año pasado al 6,5% pese a todas las sanciones. Yo siempre lo que digo en España, dejen en paz a Venezuela y que puedan desarrollar sus problemas ellos solos. Si la oposición venezolana no tuviera el apoyo de los Estados Unidos, que lo único que les interesa, ya digo, es el petróleo y volver a controlar este país, creo que la oposición entendería mejor a este país, porque creo que el principal problema de la oposición venezolana es que ha dejado de entender a Venezuela y por eso no conecta y por eso no avanza. Y yo estoy de acuerdo contigo en que conviene que haya rotación. Aquí ha habido rotación en gobernaciones, por ejemplo. Claro. No ha habido un cambio en el gobierno en el del poder país, ejecutivo, pero en ayuntamientos, en municipios, en gobernaciones sí ha habido. Y ese cambio pues suele ser positivo, sobre todo porque te obliga a hacer mejor las cosas. Claro. Pero para que eso sea posible, la oposición tiene que primero aceptar las reglas del juego y algo también muy importante. Tú no puedes hacer como Milei, que ganas unas elecciones y pensar que las elecciones te autorizan a dinamitar la Constitución. No. La Constitución bolivariana de Venezuela es el acuerdo de convivencia de los venezolanos y las venezolanas. Y la oposición no puede pensar que si ganase las elecciones eso le autoriza a desmantelar todo lo construido en estos últimos 25 años, porque entonces eso es una guerra. Claro. Eso es una guerra. Si tú vienes a desmantelar la Constitución, preséntate con los requisitos legales que te obliga la Constitución venezolana para cambiar la Constitución, porque si no estás dando un golpe de Estado. Y si la oposición lo que constantemente está prometiendo en Venezuela es un golpe de Estado, va a tener enfrente a un gobierno que defiende a la Constitución y el derecho a la democracia. Cerramos ya, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Romer Silva rápidamente por acá nos dice, usted la juramentación no fue aprobada por la gran mayoría que eligió un cambio el 28 de julio. Estamos claros quienes trabajamos en la elección, quién fue el ganador. Y usted como extranjero está sentado en un programa hablando mal de dos venezolanos y se ve que apoya al régimen. Bueno, yo respeto mucho a los venezolanos y a todos, ¿no? Sean del signo que sean, y convivo con ellos en Madrid. Y uno de mis grandes deseos es que haya una reconciliación entre los venezolanos y las venezolanas, y por eso me gustó mucho el discurso de Nicolás Maduro el otro día, tendiendo la mano y diciendo: vamos a hablar, vamos a encontrar caminos conjuntos, vamos a construir Venezuela entre todas y todos desde las diferentes perspectivas. Porque si radicalizamos nuestras posturas religiosas, ideológicas, sexuales, de edad, esto es una guerra. Y ya hay bastante guerra en el mundo. No estoy de acuerdo con ese oyente. O sea, mi gran voluntad es ayudar a que Venezuela pueda discurrir en paz. Y fíjate, estoy contento porque creo que ha ayudado mínimamente, como el colibrí que hace su parte en el incendio con su gotita de agua en el pico. No pretendo apagar el fuego, pero he hecho mi parte para evitar lo que estoy convencido que buscaba María Corina Machado y Edmundo González, que era una guerra civil en este país. Creo que si he colaborado a evitar que los venezolanos y las venezolanas se peleen entre ellos, porque aquí no hay violencia política en este país, como si la hay en Colombia o en México, en otros lugares. Yo creo que he colaborado o he intentado colaborar a que hablen. Ojalá, me encantaría poder ir a la Universidad Central de Venezuela a debatir con gente que les leo, señora Alba y otra gente que les leo, y no comparto sus puntos de vista, pero me encantaría poder debatir con ellos, porque creo que del debate sale la verdad. Yo coincido con Lassalle y Gramsci, con eso que decía que la verdad es revolucionaria. Yo creo que vaya dictadura en Venezuela donde cualquiera, en las calles, en medios de comunicación, en las redes, puede decir lo que quiera del gobierno, y eso no se permite en las dictaduras. Y por eso es una frivolidad cuando la gente dice Venezuela es una dictadura como la de Chile, con miles de muertos, como la de Argentina, con 30.000 desaparecidos, como la de España, con 200.000 fusilados. O sea, la gente que habla de dictadura está siendo muy, muy frívola. Y ya digo, que este país se haya librado de lo que buscaba Estados Unidos, que ha hecho en Libia, en Afganistán, en Siria, en donde han entrado Estados Unidos, ha montado una balcanización y una guerra civil. Y aquí ustedes lo han evitado. Y por eso yo no puedo sino darme la enhorabuena, porque la Venezuela que querían ardiendo, pues ha recuperado la normalidad y ha desaparecido del debate. Hoy ya no se habla de Venezuela en los medios de comunicación, que hace 2 días, cuando pensaban que le iban a tumbar, era la principal noticia. Ha vuelto a salir del radar. Y creo que eso es bueno,
y que ojalá, ya digo, esa oferta del presidente Nicolás Maduro a todos los venezolanos y las venezolanas la acepte la oposición, se abra un diálogo y ustedes puedan, en paz, con alegría, son ustedes un pueblo alegre, desarrollar todos sus proyectos de vida. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos Monedero con nosotros en estudio. Jesús Nadales, por acá también nos ha escrito Arturo Granados, Henry Alvarado, Dimitris, por acá también El Pidio. Gracias a todos por participar. Iván Tineo, Saúl Díaz, Pablo también por acá nos había escrito y Oscar Pérez. Gracias a todos por estar con nosotros siempre en las redes sociales, @Primera Página GB, 8 de la mañana con 10 minutos. A la pausa y seguimos con más.